¿quién era tu inspiración en ese entonces? ¿Tu jugador favorito, tu inspiración ahora? El momento que lo cambió todo. Y Last me comenta que antes de empezar su tiro, pero ¿cómo te sientes contra el Big Boss? Y dijo, si pierdo me suicido. ¿Ya lo tuiteé? Ya. ¿Ya lo retuiteaste? Tuitealo, papito. Papito. Wow, hace mucho no hago esto. Hola, Big Boss. Bienvenido. Estamos una vez más en una offline session. La número 6. Tiene como un año que no hago una offline session, pero pues la vamos a revivir. Y tú la vas a revivir. ¿Qué pedo, banda? Todos me conocen como el NT Big Boss. El mejor jugador de rock del mundo. Y también es mi perro. Ahorita se va a ver, cabrón. No, me va a echar rayos, culero. Así está un bebé. Los invitados deciden qué escuchamos durante el stream. ¿Qué quieres escuchar, Cookie? ¿Cuco? Sí, nos vemos de que... MK Big Boss, Big Pass. Mi nombre es Abraham Slane. Soy de aquí de la Ciudad de México. Llevo compitiendo aproximadamente unos 5 años. Ya en la escena. Soy el mejor rock del mundo, banda. ¿Ya escucharon aquí? Humilde. No, sí es el mejor rock. Está bien cabrón este güey. Y ahorita este güey ya trae cosas muy futuristas. De que ya vieron... De que mucho futuro, güey. Ya ven cómo me estaba dando en mi madre, güey. En un matchup que es -7 para Bayonetta. A ver, Big, ¿nos puedes contar cómo empezaste a jugar Smash? Bueno, el Smash lo llevo jugando pues, toda la vida. Siempre fuimos nintenderos en toda mi familia. Entonces, pues el Smash siempre estuvo ahí. Cuando decidí ya cómo empezar a tryhardear el Smash, fue cuando entro a la prepa, porque había un local de videojuegos, como un local como para pasar horas, ¿no? O sea, de ahí de la prepa. Había Wii U's donde había 8 cabrones jugando siempre, y si te querías quedar uno contra uno, tenías que así cantarla y ganar el tiro para poderte quedar. Y ahí fue donde conocí a mi rival de toda la vida y uno de mis best friends, el Lowcito. Y este güey fue con el que encendió la llama del tryhardeo. Yo tomaba un curso en la tarde y él estaba recursando materias. Entonces había una hora donde no había nadie, que era como el entrecurso de la tarde de la... ¿Cuántos años tenían? Yo tenía 15, cabrón. No mames, a la verga. Tenía 15 porque acaba de entrar a la prepa. Nos empezamos a juntar con más banda que le gustara tryhardear. Ya fue hasta que, afortunadamente, el Mierdingas en ese entonces tenía sus torneos que no era Warlock Fighters, era Warlock Fridays, ¿no? Warlock Friday. Warlock Fridays. Güey, qué bien lo hizo. De que Sí. se quedó con el WF. Se arriesgó. Sí, el Jeringas corrió un torneo ahí random al lado de mi prepa. Mucha banda como de los que en ese tiempo era Hydra le cayó, ¿no? Y lo gané, le gané al Greninja. No, era TJT. TJT. Sí. Ay, sí era bueno, güey. Bueno, a mí no se hizo, güey. Me lo vergué, entonces Sí, no era bueno. lo vergué en mi primer torneo y yo no era bueno. O sea, yo en ese entonces no era nada bueno. Pues ya empezamos a tryhardear, luego avanza de año, se va a CU, empieza a tryhardear en Hydra. Y fue cuando este güey me dice, güey, regresa a la prepa y me dice, güey, hay un local y hay gente muy pinche tryhard aquí en México jugando Smash, deberíamos de ir. Me acuerdo que la primera vez que fui al Hydra me tocaste tú en Winners. ¿Te saqué a la wifi? Me echaste a tu wifi culera, la vergué. Y después ya me echaste valle y me verguiaste. Ya después, afortunadamente, se me abrieron los locales de MK. No tuvo mucho, como después fue como un mes o a los 2 meses. Ya fue cuando yo me envicié en el pinche juego. O sea, iba cada fin de semana, cada viernes y domingo a competir en MK Gaming, ahí en la Friki Plaza. Todo chido. Y ya ahí me empezó la leyenda del Big Boss. Ahí empezó la leyenda de Big Boss. Big Boss. Qué nostalgia, güey. Me Sí. hiciste recordar momentos muy bonitos de mi vida en donde tryhardeaba con esa cosa. Ustedes no la ven, pero estoy señalando a Bayonetta. Y cuéntame, Big, ¿quién era tu inspiración en ese entonces? Dime una inspiración como de Smash y una inspiración para el Smash. Al inicio, cuando yo empecé en la comunidad, me acuerdo que Hyuga era como uno de los que yo había visto cuando ya se le había ido a los torneos. O sea, yo cuando llegué a Hydra, pues ya era Hydra, ¿no? Pero yo me acuerdo que en YouTube había llegado a ver a Hyuga y ese güey está bien cabrón. Y Toon Link era un personaje que me mataba así durísimo. Pues llegar y ver que estaba ahí y ese güey me dijo, no, es que Hyuga va y la chingada. Entonces el Hyuga sí fue como una motivación. Hay mexicanos ya compitiendo con esto. En ese momento ni siquiera se me ocurría así como voy a competir para ganarme la vida con esto, no. Pero fue así como de verga, o sea, hay mexicanos compitiendo, ¿no? O sea, era esa llama que decía, no, es qué chido. Fuera del Smash, la inspiración, bueno, pues mi carnal siempre ha sido como mi inspiración más grande. Mi hermano sí es bueno, fue el que me introdujo a los videojuegos, fue la persona que me cuidó mucho. Y pues sí, fuera del Smash, mi carnal en ese momento era como la persona que más me inspiraba como a competir. Güey, qué lindo, qué wholesome. ¿Y quién es tu jugador favorito, tu inspiración ahora? Ahorita mi jugador favorito
Era Sakurai cuando... no, es que buenos tiempos. Fuera de eso, creo que podría seguir siendo Sakurai. Sakurai del Chile sí me gusta mucho cómo juega. Pero fuera de él yo creo que diría Steven. ¿La anoté? Que neta sí, también es el otro lado del rock, es la otra paleta del rock. Un pinche degenerado con los combos. Pero sí, el Steven sí es de esos personajes es de esas personas que sí sigo viendo sus voces. Estudio bien, cabrón. Shoutouts al Anatema, Sí. un dios y una gran persona, Sí. ¿cómo lo quiero? Sí. Es un güey muy listo, Sí, güey, cabrón. muy listo. Así. ¿Y cuál ha sido un momento chistoso, cagado del Smish? Está bien cagado porque Alaron y Robset y no saben nada de español, saben muy pocas palabras de español, pero dice que es las palabras que más sabes, pene de perro, ¿no? Pene de perro. Pene de perro, ya lo escucharon. Estás muy gracioso porque el güey cuando estamos hablando en español le hace sí, pene de perro, pene de perro. Pero está muy cagado porque ya cuando llegamos al torneo, en ese torneo nos tocó y esos güeyes nos ganaron. De hecho, esos güeyes nos mandaron a luces. Rui Money y el Baron. Pero está bien cagado porque los vergué a Kurama y Wisi. Ya no, nos vuelven a tocar. Ya me dice, pene de perro para ti, ¿no? Y ya dije, huevo cagado, ¿no? Ya lo vergueo y me dice, 2 penes de perro. Es bien cagado el Laron. O sea, neta, el Laron es de esas personas que son muy, muy cagadas, ¿no? Pues también por algo tiene una comunidad tan grande, Sí. güey, está cabrón. Para ser el primer güey, el único güey que entró 2 veces a Summit a través de Eso está cabrón, Eso güey. quiere decir que tu pinche va invisista, ¿no? Pene de perro, Y si es- iguana. Agua, perro, pene, perro, agua, iguana. Sí. El Incineroar. Sí, está muy Está bien verga ese clipcito. Fuck you. Buen momento, Vic. ¿Qué opinas de Fresh Cuts? Están muy cabrones. Siento que le ha llegado a dar un aire fresco a la escena. A la banda que no sabe, pues es una aplicación de contenido enfocado al público gamer y en donde puedes subir muchas más cosas que reels o tipos de videos cortos, ¿no? En donde pues están muchos top players, hay mucho contenido, está muy cagado, hay mucha gente metiéndole mucha mano a eso y de verdad deberían de darle una voltoña a eso. Y ahora explícanos por qué está muy cabrón Fresh Cuts. Porque últimamente neta Freshcut le ha metido un barote a la escena, o sea, de verdad Freshcut están apoyando muchos torneos, están apoyando ahorita con la iniciativa de como tener un como protegido en Freshcut para apoyarlo durante torneos, eso, o sea, están haciendo iniciativas muy, muy, muy cabronas que de verdad apoyan a la escena directamente. Nos está tirando paro a toda la escena, está haciendo que la escena crezca y no digo que sobreviva porque obviamente Smash es la cucaracha de los esports y siempre va a sobrevivir. Sí. Hace que esté en unas mejores condiciones el juego, entonces descarguen Freshcut, usen Freshcut, está bien verga, síganme en Freshcut y usen el link que les voy a dejar en la descripción, nomás yo hablando como si ya fuera YouTube, güey. Y vamos a ponernos un poco más serios. ¿Cuál fue como el momento, así de que recuerdes que sea como el momento que lo cambió todo? ¿El Smash es mi carrera o qué? Ok, cuéntanos de ese momento. Ok, siento que cuando me empezó a sponsorear Triple, o sea, ahí fue un momento donde yo ya había viajado, ya había competido y todo eso, pero todavía no nos definía como qué iba a hacer con el Smash. El que me empezara a contratar AAA fue como un boost, mega boost, o sea, neta fue de que todo ese año le metí muchos huevos, fue el primer año donde ya mi familia empezó como a considerar bueno eso. También fue en el momento donde ya mis padres dijeron, me empezaron a asustar más, ¿no? Era como de, pues ya tienes un salario, ya estás trabajando, ya es este pedo tuyo, ¿no? O sea, ya haz tu carrera de esto. Y ya un logro, o sea, ya el momento que ya fuera por un logro, no tiene mucho, porque pues justamente platicaba contigo de mis dudas sobre el Smash y todo ese pedo que yo iba a volver a tocar. Y un logro que sí me volvió a marcar bien cabrón, que dije, pues ya gané algo grande, fue el del Salvador. Fue así como de verga, o sea, por fin estoy sosteniendo un torneo, un trofeo grande, ¿no? O sea, fue así como de, le gané a Shiny Mark en un matchup que estaba bien culero, a Jay. Y sí fue un momento donde dije, ok, pues si le puedo ganar a estas personas, creo que puedo ganar a quien sea. Ya después de ahí hay uno que otro momento que es Let's Make Moves y es así. También fue el primero en entrar a top 8. Ganó un medio chido porque Sí. Tu primer top 8 no fue... no se sintió tan rico. Mi primer top 8 donde neta agarré y me saqué la rieta y dije, cámara, no sé qué me está pasando. Fue en Let's Make gran top 8, güey. Sí, ¿Qué nombres tomaste en ese top 8? en ese fue el primer Alcola, que me acuerdo, este está muy cagado, banda, eso también acuérdense de esto. El güey agarra y me comenta que antes de empezar su tiro yo siempre voy a orinar.
Entonces dice que Laz lo estaba terapiando y le dijo, ¿qué pedo? ¿Cómo te sientes contra el Big Boss? Y dijo, si pierdo, me... Eso. Entonces fue así como de, y eso me lo contó después de que perdía. Entonces dije, no mames, yo estaba súper feliz de que le gané porque en ese momento había practicado mucho con Marco y en ese momento su rollo era el más fino. Entonces, le jugué como si fuera el Marquito y pues se logró. Y después de eso fue cola into Sonics, que en ese momento pues Sonics estaba muy perro cabrón todavía. Y ya después me bajó Spargo y al final le gané a Steven, a Anathema. Le gané a Anathema, que pues él también, en Zombie también hemos estado retando como 3 horas de Vito desquiciado. Para entrar a Top 8, sí, pues, wow, es que bonito, güey. Más nostalgia, güey. Sí, y otra pregunta, que también regresa un poco a lo que estabas diciendo. ¿Qué opina tu familia, tus amigos, tus personas cercanas que te dedicas a este pedo? Mi familia sí fue un pedote, como que era esto, o sea, bueno, es entendible, ¿no? O sea, entonces mi familia sí fue muy rejega al inicio, o sea, la verdad fue de que el primer año que competí full Smash, mis padres me dijeron, pues aquí puedes dormir, pero, o sea, no vas a ver ni un solo peso, como en ese momento el que carrió duro y el que no fuera por esa persona yo no estaría como, no, fue mi abuelo. Que mi abuelo en ese momento fue el que me daba para mis weeklies, me daba para transporte, para todo. Él sí, o sea, él graciosamente por todo lo que pasó, como de niño, güey, pues era como de, pues, tú haz lo que tú quieras, ¿no? O sea, haz lo que tú quieres hacer, ¿no? Y pues me siguió apoyando y afortunadamente el sueño sigue vivo, entonces gracias a ese buen hombre pude seguir compitiendo. Y pues nada, o sea, al principio fue muy difícil ese primer año hasta que ya le pude demostrar a mis padres que competía, que era bueno, que me llevaban a otros países a competir. Fue como de, ok, pues ya te respetamos y pues como te digo, ¿no? O sea, fue ya hasta que me empezaron a pagar los de AAA que dijeron, casi ganas como yo. O sea, qué pedo. Fue muy difícil. O sea, yo creo que el que tu familia te acepte que vayas a jugar videojuegos para vivir o que la vas a intentar es muy difícil. O sea, ahí creo que esa fue la decisión que sí fue como de, ok, me voy a aventar al puto abismo a ver qué sale y... Está saliendo muy bien. Está saliendo muy bien, mano. ¿Qué crees que ha cambiado en los tiempos entre cuando empezaste a jugar o cuando empezaste a tomar la decisión de que te querías dedicar a esto ahora? ¿Crees que es muy diferente? Que 2018 es más igual a 2020. Sí, no mames, sí, muchas cosas han cambiado, o sea, como tanto del juego como tanto personales. El juego ha evolucionado de una manera brutal, o sea, Smash Ultimate tenemos todavía para largo, o sea, va a seguir ahí, ¿no? O sea, el juego sigue creciendo y sigue habiendo gente interesada en seguir compitiendo. Está muy cabrón lo que como comunidad ha logrado ahorita. Pues personal está cagado porque eso sí ha cambiado algo para mal, ¿sabes? O sea, por ejemplo, algo de las cosas que más ha cambiado, que yo digo, eso sí jamás creo que vaya a regresar, es como el amor a los videojuegos que le tenía antes. Antes neta era así como de, huevo, voy a jugar tal juego, y era como de, huevo, me quedé en tal parte de tal juego, ¿no? Y ahorita es como de, no mames, o sea, quiero llegar a jugar y es como de, qué huevo. Qué huevo, güey. O sea, sí me está pasando eso y eso sí es bastante triste. Es algo que pues sí intercambié, o sea, sí fue un intercambio equivalente, güey. No, todavía los disfruto y todavía soy un puto gamer. Definitivamente no como antes, ¿no? Tanto el jugar Smash hasta ahorita me está como reviviendo más la llama, pero llega un punto donde neta el Smash, más que nadie te entiende, güey. Llega un punto donde te quemas o te frustras horrible, no quieres saber nada de Smash. Y eso ha llegado a pasar. Entonces es como algo feo que pasa, pero pues se fuma, o sea, la neta sí, lo vale. A final de cuentas. Que se me hace bien chido de Smash, se me hace un eSport muy único. Sí hay un chingo de apoyo, pero no como los eSports cabrones. Pero lo que hay es que hay un vergo de torneos y hay una comunidad enorme. Entonces, de que puedes ir a cualquier lugar en el mundo y neta va a haber alguien que te reciba con los brazos abiertos. Eso sí, Está muy verga eso de Smash. Eso está muy chido. Sí, eso sí, o sea, ser top player en Smash, así te abre una puerta en donde sea que vaya. ¿Qué implica ser un top player? ¿O qué implica vivir de esto? Porque no todo el color de rosa, sí. Eso es justo lo que quiero llegar. Implican noches de dormir en el piso, banda. Habla más fuerte. Implican noches de dormir en el piso, banda. Implican noches de no saber si vas a regresar a tu cantón. Vas a pasar un verguero de hambre, o sea, neta, el aventarte a ser un top player en Smash está duro, o sea, es neta modo salvaje este pedo, o sea, está chido, obviamente gracias al Smash he vivido las mejores experiencias de mi vida, o está muy duro, o sea, realmente te tienes que volver muy disciplinado en muchos aspectos de la vida porque, o sea, llega un momento donde te quemas y realmente si no te sabes cuidar, está muy difícil regresar de esa forma. El Chag y yo creo que somos de los que más afectados estamos en cuanto a eso, porque somos de las personas que más viajan. El viajar es una putiza, o sea, si quieres hacer que esto valga, o sea, tienes que poner mucho empeño de tu parte y
vean cómo veo bien puto anciano a mis 23 años. Más comida. O sea, Sí, porque aparte se come de la verga, sí, así. se come muy Se de la come verga. muy culero. Las opciones de comida en los putos majors es mierda. Sí. Son días que vas a tratar mal tu cuerpo. O sea, tu cuerpo neta la va a sufrir. De que la vida sana y Smash no van de la mano. No, Así de que eso no va. está cabrón. Está cabrón. Ustedes ven el lado bonito, el lado de, sí, ganó un torneo y está bien verga. Tiene mucho dinero. Sí, no, o sea, definitivamente vivimos al día a día, o sea, no somos gente que nos sobre el bar, o sea, afortunadamente nos va bien, podemos vivir de esto, pero sueltos, banda. Pues esperemos que esto cambie, ¿no? O sea, esperemos que de verdad en algún momento las organizaciones de aquí en México empiecen a voltear para acá o algo así, y de que de verdad se nos empiece a dar apoyo, porque eso es lo más difícil. Big, ¿qué le hace falta a México para llegar a ser potencia en el mundo económicamente? No, no es cierto. No mames. Para llegar a ser potencia como en cuanto a nivel, en cuanto a producción de torneos. ¿Qué le hace falta a México para ser mejor en esports? O específicamente en Smash. Pues así, derecho, así straight, yo creo que el bar. Tristemente, o sea, tenemos gente muy verga, o sea, tenemos gente que estoy seguro que si empezaran a salir empezarían a dominar el puto mundo. Pero tristemente no tenemos el apoyo para facilitar las visas, o sea, el sacar una visa es un puto de madre. Los torneos, justamente estábamos hablando Chuck y yo de esto, que está mal que nada más o sea, está bien, pero está mal al mismo tiempo que nuestros únicos torneos que soportemos chidos sean de Final Fantasy Factor, porque pues realmente sí son nuestros medios que tenemos, pero con el potencial que México tiene para neta pasarse de lanza debería de haber 1000 veces más torneos, ¿no? A meterle el varo, por eso te digo, a final de cuentas es varo lo que le hace, porque pues tanto producción, tanto organizaciones, todo eso sí están creciendo, estamos creciendo bastante bien, pero pues sí, estamos al leguas de estar a nivel Estados Unidos en cuanto a poder sostener una comunidad. Tenemos que cambiar eso, güey. Sí. Y somos parte del problema. Sí, porque Somos no parte del verga. problema porque no somos ni verga. Van a haber más trabajo entre todos los top leaders. Esperemos todos salen a la iniciativa Avenger, pero pues Los españoles están haciendo eso, los tenemos que alcanzar, güey. sí, banda. No podemos dejar que los españoles se roben nuestro público también, güey. Sí. Lo vamos a hacer un vergo de contenido, vamos a hacer un vergo de cosas para hacer crecer esta pinche comunidad. Salen. Jalen. Y buscamos para que nos inviten a torneos de Estados Unidos, pues güey, la neta que nos lleven y que tengamos libre la fecha, Sí. literalmente. En dónde quedarnos, la fecha libre, que nos lleven. En fin. ¿Cuál es tu mayor pasión, Big? Yo sé cuál es tu mayor pasión fuera del Smash. Cuéntanos. Los videojuegos como tal serían mi mayor pasión. Yo le debo todos los videojuegos y mi meta en esta pinche vida va a ser crear un videojuego. O sea, mi meta en esta vida es regresarle algo a los videojuegos. Tengo una idea muy pasada de verga junto con de qué es lo que queremos hacer. Es un proyecto de obra negra en... Sí, todavía no nada al respecto, pero yo sé qué es lo que quiero hacer antes de morir. O sea, regresarles a todos los videojuegos y ya después es la música. Pues, la música es lo que me ha mantenido vivo todo este puto tiempo, entonces esas dos. Un segundo, chat. Hay un invitado especial, es un gato meón. Si no le dicen buenas noches, va a mearle su cama. No, es que lo vi con intenciones de mearse, entonces lo traje. ¿Qué tipo de música? Música independiente, generalmente. Música chiptune, mi mamá. De videojuegos, sin ser música de videojuegos. Mad rock, música instrumental, pero muy. ¿Shoutouts a quién? A DJ Perro, anda. A huevo, shoutouts a DJ Perro. Eres una verga, Big. Por último, Big, dos cosas más. ¿Cuál es el futuro de Big Boss? De Big Boss. Ya lo sé. Sí, ya lo hice natural, güey. El cercano se acercan muchas cosas muy verga, banda. Estén muy al pendiente. Ahí va a haber noticias pronto. Un buen futuro. Pero acerca de torneos, pues está todo bien chido. Ya tengo mi calendario hasta y delfino más. Pero sí, lo siguiente será Battle of BC. Desde ahí me voy a ir a vivir una semana con el Ludo, que es un compa de Washington. Y vamos a un regional, voy a un regional con Chuck. A largo plazo, si llega a mamar Smash, mi objetivo es como ahorrar y empezar a estudiar diseño de videojuegos. Güey, lo que está muy verga también de Smash es que tenemos contactos, Sí. güey. De que en el momento en el que seas diseñador de videojuegos, Se tienes acabó. contactos bien pasados de verga para que ese videojuego quede bien Sí. pasado de verga. Ay, qué bonito es el Smash. Sí, la neta, lo mejor del Smash como top player o como... O sea, la neta sí es las conexiones, ¿sabes? Las personas que conoces, los lugares que visitas, o sea, neta he conocido gente magnífica, espectacular, o sea, que neta me ha recibido en su casa como si fuera de los suyos, o sea, y es realmente como
crazy, ¿no? Es como de, no mames, o sea, nada más porque se fue a Rob, güey, estoy aquí en El Salvador, güey, o sea, me trajeron cosas así que dices, güey, qué increíble. Bueno, Big, hemos llegado al final. Este sujeto también tiene un canal de YouTube y también hace vlogs. Entonces, ¿nos puedes decir cuáles son tus redes? Sí, en todas mis redes estoy como RDT Big Boss. YouTube todavía no salgo así porque nomás tengo un video que está medio perdido y está medio difícil de encontrar porque hay otro hijo de perra que se llama MK Big Boss. ¿Neta? Sí, y es No como un hindú mames. que hace matemáticas y tiene 1 millón de followers, güey. Es como, no mames. Pues aquí lo tienen, MK Big Boss, el mejor rob del universo. ¿Preguntas para Big, chat? Pues, ¿cuánto cobras por clases online? Ahí tengo mi MetaFi. Puede ser desde el bot review, que creo que está en $12. First to 5, que está como en $6 o $10, una cosa. Y la clase mamada de Rob, o sea, mi como masterclass de Rob que doy es como $25. Estoy mejorando mucho en cuanto a dar clases, o sea, las últimas clases que he dado, neta, soy muy bueno ya explicando el juego y explicando muchas de las interacciones. Y si me dicen que vienen del video del Craig, les doy un descuento. A huevo. ¿Por qué te gustan tus personajes? El Rob me mama porque me maman los robots. Traigo tatuado al Saturn. Entonces, pues sí, y eso, y que en Brawl la animación cuando sale, o sea, en el Subspace Emissary, neta, el Rob me hizo llorar. O sea, yo era un niñito que dije, no mames, ¿qué es eso? Cuando vi que el Rob se estaba emputando de que estaban puteándose a sus amigos Robs. Es cine. Eso sí es cine. Bueno, ¿vamos a jugar o qué? Simón. De Big, muchas gracias, güey. Estuvo bien verga. Fue lleno de nostalgia, me la pasé muy bien. Estuvo buenísima. Si les gustó este video, comenten, me gustó este video. Digan con quién quieren que sea la próxima offline session. Los amo.